querés practicar japonés con gente nativa, seguramente lo primero que vas a tener que hacer va a ser presentarte. Es decir tu nombre, saludar cortésmente, decir de dónde venís o en dónde vivís y tal vez sobre qué trabajás o incluso tu edad. Así que bueno, en esta lección vamos a hacer un pantallazo con todos estos elementos. Antes de empezar a ver cómo nos presentamos, tenemos que ver un par de saludos. Después de eso vamos a aprender cómo hacer Jiko Shokai correctamente. Jiko Shokai significa precisamente esto, presentación personal. Pero primero con los saludos. Ohayo gozaimasu, que significa buenos días. Konnichiwa, significa buenas tardes. Y konbanwa, que significa buenas noches. Para la presentación también va a ser muy importante las siguientes expresiones. Yoroshiku onegai shimasu, que lo vamos a ver en más profundidad, pero significa encantado o encantada de conocerlo. Hajimemashite, que significa mucho gusto. Y sayonara, que significa adiós. En este caso lo usamos cuando la despedida es bastante permanente. Si vamos a ver a la persona al día siguiente, no usamos sayonara. Es importante recordar que en el cuadernillo ustedes van a tener muchos más saludos para aprender, así que estén atentos. Cuando vamos a presentarnos en japonés, la primera palabra que solemos decir es hajimemashite, que significa varias cosas como mucho gusto o encantado de conocerlo, o incluso podría significar cómo estás, cómo te encuentras. No se conoce el origen preciso de esta palabra, pero el kanji, que podemos ver en la pantalla, implica que es algo que se está haciendo por primera vez. Es decir, la primera vez que me voy a comunicar con esta persona. Luego, lo normal es decir nuestro nombre. Para esto tenemos varias opciones. Hajimemashite, watashi wa Sara Allen desu. Mucho gusto, soy Sara Allen. Aquí podemos usar simplemente el verbo ser y estar, que ya vimos en otras lecciones, junto con nuestro nombre, Sara Allen desu. Incluso podríamos sacar el watashi wa o ponerlo, es como nosotros preferamos. Otra opción es hajimemashite, watashi wa Sara Allen to moushimasu. Mucho gusto, me llamo Sara Allen. ¿Sí? El verbo moushimasu significa llamarse y lo usamos emparejado con la partícula to. Otra forma de decir nuestro nombre es la siguiente construcción. Hajimemashite, Hinomoto to Daichi to iimasu. Mucho gusto, me llamo Daichi Kinomoto. En este caso, el verbo iimasu también significa llamarse y lo usamos con la partícula to, emparejada con nuestro nombre. Es un poquito menos formal que moushimasu. Otra opción puede ser hajimemashite, watashi no namae wa Yamato Keiko desu. Mucho gusto, mi nombre es Keiko Yamada. En este ejemplo usamos la partícula no para decir nuestro nombre, es decir, watashi no namae, namae significa nombre. Acá una pequeña advertencia, que es que en Japón es costumbre decir primero nuestro apellido y luego nuestro nombre de pila, como en el ejemplo de Kinomoto Daichi o Yamada Keiko, en donde Kinomoto y Yamada son los apellidos. Al revés que en Occidente. De todas formas, si nosotros somos extranjeros, podemos decir nuestro nombre y apellido en el orden que estamos acostumbrados. A esta construcción sintáctica que acabamos de aprender, es decir, hajimemashite y nuestro nombre, también le podemos agregar algunos de los saludos que vimos al principio de esta lección. Por ejemplo, konnichiwa hajimemashite, watashi wa Sara Allen to moushimasu. Buenas tardes, mucho gusto, me llamo Sara Allen. A su vez, también podemos agregar la palabra minasan, que significa todos, y la usamos para dirigirnos a un grupo de personas. Minasan, konnichiwa, hajimemashite, Yamato Keiko desu. Buenas tardes a todos, mucho gusto, soy Keiko Yamada. Ya aprendimos un par de cosas sobre nuestra presentación personal. Normalmente un Jiko Shokai iría de la siguiente manera.
Hajimemashite, Sarah Aren to moshimasu. Doso yoroshiku. Las primeras dos oraciones ya las conocemos bien. Se dijo mucho gusto y dijo su nombre. Pero ¿qué significa doso yoroshiku? Yoroshiku es una de esas palabras japonesas que no tienen una traducción al español exacta y de hecho en ningún otro idioma. Lo que podemos decir es que se puede usar en diferentes ocasiones, que depende en qué momento la estamos usando cambia el significado. Pero en este contexto, que es el de una presentación personal, significa algo como por favor cuide de mí, por favor sea amable conmigo, cuento con usted, o incluso también podría significar mucho gusto, encantado de conocerlo. Quizás suena un poco raro cuando lo traduzco, pero el doso yoroshiku es una parte esencial de la presentación en japonés que no podemos saltear. Asimismo, podemos combinar a yoroshiku junto con doso o con onegaishimasu. De hecho, tenemos en nuestras tarjetas educativas un set dedicado completamente a la presentación personal, así que no se olviden de buscarlo y seguir con nuestra lección junto con las tarjetas. Bueno, como les había dicho, lo podemos combinar con doso o con onegaishimasu para hacerlo más o menos formal. Por ejemplo, algo casual sería yoroshiku o doso yoroshiku. Si queremos agregar un poco más de formalidad, vamos a decir yoroshiku onegaishimasu. O si ya estamos en una situación que es muy formal, decimos doso yoroshiku onegaishimasu. Todos estos ejemplos significan lo mismo. Lo que cambia es el contexto en el cual lo usamos. Ante la duda, yoroshiku onegaishimasu siempre es la opción más segura. Luego, una respuesta posible a cuando alguien se nos presenta a nosotros y nos dice yoroshiku onegaishimasu puede ser kochirakoso yoroshiku onegaishimasu, que significa yo también estoy encantado de conocerle. ¿Cómo van? Espero que muy bien. Espero que esas presentaciones personales estén empezando a surgir. Recuerden que esta lección tiene que estar acompañada con el cuadernillo, en donde van a tener explicaciones más completas, las listas de ejemplos van a tener aún más ejemplos y van a tener las actividades junto con sus resoluciones. Así que, bueno, continuemos con nuestra lección. El siguiente paso para nuestra presentación personal en japonés es nombrar nuestro trabajo o profesión. Trabajo en japonés se dice shigoto. A continuación tendrás una lista de diferentes trabajos en japonés, pero recordá que en el cuadernillo vas a tener una lista aún más completa. Por ejemplo, sensei, maestro o profesor, isha, médico, engineer, ingeniero, ginkoin, empleado de banco, gakusei, estudiante. Veamos algunos ejemplos en donde mencionamos nuestro trabajo. Hajimemashite, Sarah Aren desu. Sensei desu. Doso yoroshiku. Mucho gusto, soy Sarah Allen, soy profesora, encantada de conocerlo. Hajimemashite, Kinomoto Daichi to moushimasu. Engineer desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Mucho gusto, me llamo Daichi Kinomoto. Soy ingeniero, encantado de conocerlo. También es muy común decir el nombre de la empresa para la cual trabajamos en nuestra presentación. Por ejemplo, Hajimemashite, Sarah Aren desu. Tamago Daigaku no Sensei desu. Doso yoroshiku. Mucho gusto, soy Sarah Allen, soy profesora de la Universidad de Tamago, encantada de conocerlo. Ya sea que estamos empezando un nuevo trabajo en Japón o estamos conociendo nuevos amigos japoneses, es muy probable que los locales quieran saber de dónde venís, es decir, tu nacionalidad. Kokuseki. En esta sección vamos a aprender cómo decir de dónde venimos. Primero, veamos una lista de diferentes países en japonés. Recordá que en el cuadernillo va a haber una lista aún más larga. Argentina, Argentina, Chile, Chile, Brasil, Brasil, Filipinas o incluso Nihon, Japón. Ahora que ya sabemos los nombres de un par de países, debemos aprender a formar el gentilicio
para decir, por ejemplo, si somos argentinos, si somos japoneses o si somos suizos. Esto es muy sencillo. Solo debemos agregar el sufijo jin al final del país del cual provenimos. Por ejemplo, si a Arusenjin le agregamos jin, al final estamos diciendo argentino o argentina. Veamos este ejemplo. Hajimemashite, Sara Aren desu. Mucho gusto, soy Sara Aren. Igirisu jin desu. Doso yoroshiku. Soy inglesa, encantado de conocerlo. Acá combinamos Igirisu, Inglaterra, con jin, inglesa. También tenemos otra expresión para indicar de dónde vinimos. Kara kimashita, que significa literalmente vengo de. Acá no hace falta que agreguemos el sufijo del gentilicio jin. Veamos los ejemplos. Hajimemashite, Sara Aren desu. Igirisu kara kimashita. Doso yoroshiku. Mucho gusto, soy Sara Allen, vengo de Inglaterra, encantada de conocerlo. También podemos decir de dónde venimos diciendo dónde nacimos. Para esto usamos el verbo umaremas, que significa nacer, junto con la partícula de, que significa en. Veamos algunos ejemplos. Sakura-chan wa Nihon de umaremashita. Sakura nació en Japón. María wa Spain de umaremashita. María nació en España. También tenemos la palabra shushin, que significa origen, que la utilizaremos con la partícula no. Watashi wa Arusenjin no shushin desu. Yo soy de Argentina. Kare wa Filipin no shushin desu. Yo soy de Filipinas. A su vez, podemos provenir de algún país, pero vivir en otro. En estos casos utilizamos el verbo sunde imasu, que significa estar viviendo. Esta expresión la podemos acompañar con un pero, que lo utilizamos con la partícula ga, y con la partícula de, que significa en. Veamos algunos ejemplos. Watashi wa Arusenjin desu ga. Yo soy argentina, pero Nihon de sunde imasu. Pero vivo en Japón. Otra parte importante de nuestra presentación personal es decir nuestra edad. Para preguntarle la edad al otro tenemos dos expresiones. Anata wa nansai desu ka? O Anata wa oikutsu desu ka? Ambas significan cuántos años tienes, pero oikutsu es un poco más formal que nansai. Para responderlo simplemente tenemos que decir el número de nuestra edad y luego el sufijo sai, que significa justamente edad. En el cuadernillo vas a tener una lista completa de los números en japonés. Veamos algunos ejemplos. Anata wa nansai desu ka? ¿Cuántos años tienes? Watashi wa 29 sai desu. Yo tengo 29 años. Sakura-chan wa nansai desu ka? ¿Cuántos años tiene Sakura? 10 desu. Tiene 10 años. Hasta ahora vimos cómo presentarnos a nosotros mismos, pero como hablantes también podemos preguntar e interpelar al otro sobre sí mismo. Así que veamos algunas expresiones que podemos usar para pedir que otro se presente. Para preguntarle a alguien quién es, podemos decir Anata wa dare desu ka? O incluso mejor decir Anata wa donata desu ka? Que significa ¿usted quién es? O cuando queremos preguntar si alguien es una persona en específico, Anata wa Sara-san desu ka? O incluso para preguntarle a una persona quién es otra persona, Ano hito wa dare desu ka? O Ano hito wa donata desu ka? Esa persona, ¿quién es? Para preguntar la profesión utilizamos las siguientes estructuras. Sara-san no shigoto wa nan desu ka? ¿Cuál es el trabajo de la señora Sara? Yamato-san wa gakusei desu ka? La señora Yamato, ¿es estudiante? Después, si queremos preguntarle a alguien su procedencia, podemos utilizar Doko kara kimashita ka? ¿De dónde vienes? Shushin wa doko desu ka? También significa ¿de dónde eres?
Dochira no kuni no kata desu ka? ¿De qué país eres? O incluso, ¿doko de umaremashita ka? ¿En dónde naciste? Si estamos junto a un grupo de gente y queremos presentar a alguien nuevo, podemos usar la siguiente fórmula. Kochira wa blim 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 san desu. ¿Qué significa les presento a el señor blim blim blim? Veamos cómo funciona con algunos ejemplos. Minasan, konnichiwa, kochira wa Sara Aren-san desu. Buenas tardes a todos, les presento a la señora Sara Allen. Minasan, kochira wa Kinomoto Daichi-san desu. Chicos, les presento al señor Daichi Kinomoto. Y con esto finalizamos nuestra lección sobre presentación personal. ¿Qué les pareció? Bastante sencillo, ¿no? Si a ustedes les gusta la cultura japonesa como el anime o las películas, seguramente ya algo de estas estructuras conocen. Así que bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que en el cuadernillo tenemos todas las explicaciones un poco más completas, además van a estar las listas de ejemplos un poco más largas y además van a tener los ejercicios junto con sus resoluciones para que practiquen. Así que bueno, nos vemos en la próxima lección. Mata ne.